Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos gracias por estar una vez más con los compañeros de la agrupación Argentina Nace. Hoy tenemos el orgullo y el placer de contar con el nieto de un gran dirigente que tuvo el peronismo, que fue don Antonio Cafiero. Así que bueno, gracias Francisco por aceptar la invitación que te hizo la agrupación Argentina Nace. Yo fui muy amigo de tu papá también cuando estábamos en el Frente Grande, así que bueno, doblemente alegre por tenerte en la agrupación. Bueno, esta es una agrupación que venimos trabajando desde la pandemia, la conduce Pablo Dasneve, el hijo de Mario Dasneve, ex gobernador fallecido de Chubut. Así que bueno, nada, agradecerte y bueno, sin más preámbulo, esperando que todos los compañeros de todas las provincias que componen Argentina Nace tengan el lujo de tener a un funcionario nacional hablándonos una tarde de viernes a las 6, cuando me imagino que por tu función y por tu carga horaria debes estar un poco cansado, Francisco. Así que bueno, sin más preámbulo, le paso la posta a Gustavo y bueno, y nos vemos en un ratito. Vamos a escuchar al gran compañero acá que nos va a hablar. Gustavo. Bueno, muchas gracias Sandro, gracias Francisco, también te reitero el placer de poder escucharte. Sabemos que sos docente, lo cual a nosotros eso nos gusta más. Siempre tratamos de que los expositores tengan esa cuota de docencia, que no solamente exponen, sino que a la vez nos enseñan. Así que en lo personal mío es un gran gusto. Bueno, presentamos sucintamente a Francisco Cafiero, es licenciado en Relaciones Internacionales, es secretario de Relaciones Internacionales para la Defensa en el Ministerio de Defensa de la Nación, acompaña al compañero Agustín Rossi y es docente en la Universidad de Lanús y también ha hecho estudios de posgrado y también ha dado capacitaciones en el área de posgrado, siempre en el marco de las relaciones internacionales. Francisco, como habíamos hablado y como decía el flyer, la idea era plantear un poco el panorama político actual de Argentina y de la región, y me gustaría empezar preguntándote cómo ves a la Argentina de cara al futuro en lo que se está armando, que es la producción local de vacunas contra el COVID. ¿Cómo lo posiciona la Argentina con el resto de la región, ya sea económicamente, políticamente, bueno, y estratégicamente? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Compañero Víctor Roppel, gracias por la invitación. A Sandro, al intendente de Hermoso Campo y al compañero Pablo Daneves y a cada compañera y compañero que hoy nos estamos juntando acá. Es interesante tu pregunta o tu disparador, digamos, ¿no? Gustavo, yo lo que, digamos, el general Perón tenía una premisa que él decía que toda política es política internacional que se juega dentro y fuera de los estados. Y esa definición del general Perón, que viene de la década del 40, creo que cobra vigencia hoy y va a seguir cobrando vigencia en los años que vengan. Nosotros vivimos en un mundo absolutamente tensionado. Tensionado esencialmente por pujas comerciales, por el avance de la tecnología, por posiciones geopolíticas y que a su vez es un mundo que cambia. Es un mundo que no es ni bipolar ni unipolar. Es un mundo que tiene múltiples polos o múltiples terminales de poder. China es una que crece a pasos agigantados. Sin ir más lejos, digamos, ¿no? El año pasado, año 2020, que azotó y golpeó a todas las economías del mundo, la única economía grande, de escala, que creció fue la de China. Y por sobre todas las cosas, en los últimos 3 meses del año pasado, que recuperó los niveles de tasa de crecimiento que tenía previo a la pandemia. Grandes economías y grandes polos de poder, Estados Unidos, Rusia, India, el sudeste asiático, la Unión Europea. Es decir, es un mundo que además también cambia. ¿Cuál será el devenir de la Unión Europea a través una vez implementado el Brexit y sin el Reino Unido?
¿Cómo impacta eso en nuestra región? Por sobre todas las cosas, nosotros tenemos un enclave colonial ocupado ilegítimamente por el Reino Unido. Una disputa, el reclamo por el ejercicio de la soberanía que hace la Argentina por las Islas Malvinas y la disputa internacional, porque esto está desde la resolución 2065 del año 1965 de las Naciones Unidas, es el reclamo argentino tiene estatus internacional, y se trata de la disputa marítima y territorial más grande del planeta. Es decir, en este mundo que no tiene un polo, tiene muchos polos abiertos, donde hay algunos académicos que ya hablan del mundo de nadie, porque no es que tenga una terminal, vivimos en la región más desigual de ese mundo. Es decir, América Latina es la región más desigual del planeta. ¿Qué significa esto? Que esencialmente es la región donde la brecha entre los que más y menos tienen más se acentúan. Y la verdad es que la pandemia, que ya llevamos un año casi medio de pandemia, ha arrojado varias miradas, digamos, ¿no? La primera es el fracaso de los avisos de alerta temprana que, por lo general, los sistemas de inteligencia deberían ir alertando a los respectivos países. La segunda, la subestimación de un virus tan letal, tan dañino, tan peligroso, que, insisto, se ha cobrado la vida de millones de personas, pero además también ha tumbado economías, ha generado cambios. Yo me acuerdo que ni bien arrancaba el 2020 y Estados Unidos encaraba su previa al proceso electoral, ninguno se animaba a decir que Trump iba a perder. Es decir, todos los análisis indicaban que Trump ganaba las elecciones caminando. En febrero del 2020, la imagen positiva y la intención de voto del presidente Jair Bolsonaro en Brasil superaba los 70%, los 70 puntos de imagen y de intención. Hoy está en un serio problema. Trump perdió, Bolsonaro con serios problemas de aceptación de la gestión y un mal manejo de la gestión en sí. Es decir, la pandemia ha generado muchísimas incertidumbres políticas, económicas, institucionales, y lo más triste de todo es la pérdida humana. La pérdida humana, eso es irreparable. Pero además le quitó el velo a un tema lamentablemente naturalizado para muchas corrientes políticas y de pensamiento en nuestra región, que es el problema de la desigualdad. Y nosotros los peronistas y las peronistas jamás vamos a naturalizar la desigualdad. Dentro de nuestras tres banderas, independencia económica, soberanía política y justicia social, la justicia social, es decir, lo social, es un tema prioritario en nuestro quehacer militante, cuando nuestra actividad es exclusiva militante. En la formación, cuando nos dedicamos a la formación. Y cuando hacemos ejercicio de poder y gobernamos, es un tema central. Por lo tanto, América Latina es la región más desigual del planeta. Y la pandemia lo que ha arrojado a nivel mundial también es empezar a debatir en los muy devaluados ámbitos multilaterales el problema de la desigualdad. La semana pasada, no sé si lo vieron por los medios, hubo una cumbre del G7, es decir, las economías más importantes del planeta, claramente menos China, pero las economías más importantes del planeta, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Italia, Francia, Japón y Estados Unidos. No están ni Rusia ni China. Alemania, perdón. Había dicho Estados Unidos 2 veces, Alemania. Ahí acuerdan, dentro de las tantas decisiones que tuvo la cumbre, que iban a donar los países del G20 aproximadamente
1.000 millones de vacunas, y creo que la Unión Europea, con la mayor fuerza que hacía Alemania y Francia, creo que a eso le sumaban otras 500 millones de vacunas, pero para decir algo concreto, estamos hablando de un orden de 1.000 millones de vacunas que iban a donarle al mundo. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, el mundo va a necesitar de cara al 2020, de cara al 2022 y 2023, cerca de 11.500 millones de vacunas. Es decir, la vacuna es la principal respuesta que resguarda, cuida y salva vidas, pero nada dice que el COVID se va, sino que tenemos la respuesta sanitaria para hacer frente esencialmente al cuidado de la vida. América Latina y el Caribe, para que se ubiquen, nuestra región, es aproximadamente el 5.8% de la población mundial. Ahora, según el académico internacionalista y analista Juan Gabriel Tocatlián, él sintetiza algo que es muy cruel. El 30% de las muertes del COVID la puso América Latina y el Caribe, del mundo. Es decir, somos casi el 6% de la población y cerca del 30% de las muertes del COVID la puso América Latina. Fueron hermanas y hermanos latinoamericanos. En este contexto de desigualdad, de mundo cambiante, de mundo tensionado, esencialmente por el comercio, la tecnología, las posiciones geopolíticas y las influencias de los distintos polos que hay, China, Estados Unidos, Rusia, India. En este contexto de desigualdad regional es que está la Argentina. Y la Argentina no es cualquier país. La Argentina es la octava superficie de expansión territorial en el mundo. Junto con Chile tenemos la mayor proyección hacia la Antártida, el continente blanco. Perón decía que el asunto magno de la Argentina era el continente magno. Es decir, que ahí radicaba en gran medida los grandes temas del futuro, no solo de los argentinos y las argentinas, pero esencialmente de la humanidad. Junto con Chile tenemos el traspaso geográfico, natural, único en el mundo, que unifica a los dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, que es el Estrecho de Magallanes. Tenemos un país que, a diferencia del mundo, está subpoblado. Si nosotros no tenemos un país que está densamente poblado, está subpoblado y nuestra población no está relativamente bien distribuida. Es decir, tenemos polos de concentración, es decir, tenemos zonas donde hay una densidad poblacional muy acentuada, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y paren de contar, digamos, ¿no? Porque después no tenemos un esparcimiento equitativo de los casi 45 millones de habitantes que somos. Tenemos un litoral marítimo gigante, enorme, lleno de riquezas naturales. Tenemos, como les decía, siendo la octava superficie en el mundo, mucha tierra, diversidad de climas y diversidad de distintas geografías. Y este mundo, que está sobrepoblado, demanda muchos de los recursos que la Argentina tiene. Son esencialmente recursos. Tenemos además, naturalmente, una gran capacidad de producir alimentos. La Argentina tiene condiciones naturales de producir una enorme cantidad de alimentos para abastecer a millones y millones de argentinos. Por eso es inaceptable que en nuestro país siga habiendo hambre, digamos, ¿no? Es inaceptable. Bueno, en este contexto mundial y regional, a grandes rasgos, la Argentina define sus políticas.
define su política sanitaria, define su política económica, define su política productiva, industrial, su política exterior, su política de defensa. Define su política, define el rumbo hacia dónde ir. Y nuestro gobierno no nace de un repollo. El presidente Alberto Fernández gana las elecciones del 2019 en un contexto social difícil, con cerca del 40% de nuestros compañeros y compañeras, de nuestra población, viviendo bajo la línea de pobreza, con niveles de inflación récord. Es decir, Alberto, en el año 2019 llegamos a un promedio de inflación interanual del 55 puntos, con un nivel de endeudamiento histórico, que es de las agendas más complejas para encarar y que condicionan el día a día de la vida de los argentinos, digamos, ¿no? Porque hay compromisos, una economía que estaba virtualmente defaulteada y una necesidad de acuerdo con los acreedores, pero de acuerdos en función de las capacidades de pago que tenga la Argentina. Es decir, jamás pagar a costa del pueblo, sino asumir los bochornosos compromisos de deuda que asumió de manera irresponsable el gobierno Mauricio Macri, acorde a lo que la Argentina puede pagar. Bueno, eso no se hace, como decía ayer Macri, que lo escuchaba, apretando un botoncito y solucionando los problemas del país. Eso requiere de con profundas negociaciones, complejas negociaciones, acompañamiento, no solo de los sectores políticos que acompañan a nuestro gobierno, pero sino de fijar políticas de Estado frente a estos contextos, frente a estos problemas. Y eso implica armar una ingeniería de medidas, de políticas, de leyes, de compromisos, que implica consensuar, implica dar previsibilidad. Si algo que la pandemia no nos permitió generar es previsibilidad. Y los seres humanos necesitamos, por naturaleza, previsibilidad. Saber qué va a pasar, tener una idea mínima de qué puede llegar a pasar mañana. La pandemia impidió eso. Claramente, no acá únicamente, en el mundo. Insisto, una sola de las grandes economías pudo crecer el año pasado, que fue la China. Estos, digamos, datos de la realidad. Bueno, en este contexto de definiciones, la Argentina, como planteó el presidente Alberto, quien era nuestro candidato presidente, dijo que íbamos a tener un gobierno con prioridades distintas. Frente al COVID, claramente demostramos ser un gobierno de prioridades distintas. Y acá les cuento rápidamente cuál fue la política de defensa frente a este acontecimiento. Inédito en la historia contemporánea nuestra. Se remite, si se quiere, a la mal llamada fiebre española, que se tardó cerca de 3 años, un poco más, para poder recuperar los niveles de normalidad, digamos, ¿no? Y yo creo que vamos hacia un camino acorde a esos tiempos. Digamos, ya llevamos 1 año y medio de pandemia, con la vacunación en marcha, pero hasta recuperar en serio los niveles 100% de normalidad, yo la verdad que no me animo a decir cuánto tiempo más va a pasar, porque vamos a tener que hacer campañas de vacunación año a año tras el COVID. Yo me imagino, no soy médico, digamos, ¿no? Pero yo me imagino que en el calendario de vacunación va a quedar permanentemente la vacuna contra el COVID, hasta tanto se pueda dar con alguna vacuna, hasta tanto la ciencia y la investigación puedan dar con una vacuna que una vez generada la inoculación esté de por vida, digamos. Desconozco. Lo que sí, estamos en este proceso donde es hoy el principal elemento que tiene la humanidad para salvar vidas, la vacuna.
Bueno, en este contexto, lo primero que le pide el presidente Alberto Fernández al ministro Agustín Rossi es que pusiera a disposición todas las capacidades de las Fuerzas Armadas para evitar la propagación del virus. Así se planificó, se ordenó y se empezó a ejecutar la Operación General Manuel Belgrano, que se constituye a la fecha en el despliegue de operaciones logísticas y militares más importantes de la Guerra de Malvinas. Primero arrancó con tareas logísticas y de asistencia humanitaria y de apoyo a la comunidad, con elaboración de raciones de comida calientes, distribución de bolsones de comida en seco, distintos apoyos logísticos a las 24 jurisdicciones, ir a las 24 provincias. Se puso todos los medios de las Fuerzas Armadas a disposición. Cuando se empezaron a cerrar las fronteras, los aeropuertos y las líneas comerciales, aerolíneas comerciales dejaron de volar, había miles y miles y cientos de miles de argentinos y argentinas que habían quedado varados en el mundo. Con los medios de la Fuerza Aérea y en coordinación con el Ministerio de Salud, imponiendo los protocolos, la Cancillería Argentina y el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, coordinamos un operativo para repatriar a la mayor cantidad de argentinos y argentinas que estaban imposibilitados para poder volver con sus propios medios, y eso lo hicimos con aviones de carga que tiene la Fuerza Aérea, con los famosos Hércules, que no son aviones de pasajeros, pero que se pusieron a disposición para salir a buscar a miles y miles de argentinos y argentinas que estaban imposibilitados para poder volver. Se ayudó con todo lo que es la sanidad militar, con todo el apoyo sanitario y ampliación de hospitales, con hospitales de campaña y demás, con las propias capacidades instaladas que tienen el desarrollo de la industria de las Fuerzas Armadas. Se produjo alcohol en gel, barbijos. Piensen que la Argentina, yo me acuerdo en febrero, en fines de enero del 2020, ¿quién es el actual agregado de defensa de China? Me llama, él volviendo de China, haciendo escala en Madrid, me dice: mire, secretario, yo le pido un favor, a ver si de la Argentina no pueden donarle a la República Popular China, o por intermedio del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa de China, barbijos. Porque me dice: usted sabe que en China estamos atravesando un momento muy crítico con un virus, todavía no se había decretado la pandemia, ¿no? Y yo me acuerdo que hablé le comenté esto a Agustín, me dice: ¿qué te parece de hacer? Le digo: mirá, hablemos con Ginés, busquémosle la vuelta, digamos. Y la verdad es que en la Argentina era casi nula la producción de barbijos, casi nula. Era un tema muy específico para los hospitales, para la sanidad. No había una capacidad para producir en escala. Yo no creo que haya un solo argentino, una sola argentina que en estos tiempos de pandemia no usó un barbijo. ¿Y cuántos barbijos habrá usado, digamos, no? Lo que hay que adaptar rápidamente para adecuarse a las necesidades básicas que imponen los tiempos. Porque el barbijo fue esencial para salvar vidas y para evitar la propagación del virus. Bueno, entre las múltiples tareas que realizaron las Fuerzas Armadas en esa etapa, en la primera etapa de la Operación General Manuel Belgrano, fue esencialmente eso, y sin descuidar sus tareas y compromisos de alistamiento, adiestramiento, formación, campañas antártidas y compromisos internacionales en tanto a misiones de operación, misiones de mantenimiento de paz en Chipre, donde tenemos una fuerza de tarea y un contingente de 262 hombres y mujeres, y todos los lugares donde la Argentina, mediante sus Fuerzas Armadas, contribuye a la paz internacional con observadores militares. En Sahara Occidental, República Centroafricana, Medio Oriente, Sahara Occidental, República Centroafricana, Colombia, Medio Oriente, y estoy leando de uno que no me acuerdo, pero bueno, una más tenemos. Bueno, en este contexto se pone, como les decía, esto
de la asistencia humanitaria, el apoyo a la comunidad que se realiza mediante el Plan General Manuel Belgrano, que llegó a las 24 jurisdicciones, se organizaron en 14 comandos de emergencia, que fue un despliegue gigante que a la fecha han sido 453 días consecutivos de trabajo, 453 días consecutivos de trabajo donde no hay feriado por medio, es decir, hay operaciones todo el tiempo en muchos territorios de nuestro país. Hoy se conformó, o desde la llegada de las vacunas se conformó el plan de operaciones, el General Manuel Belgrano II, que está abocado a el acompañamiento mediante la sanidad militar y mediante el apoyo militar, que es la agencia logística más importante que tiene el país, a la campaña de vacunación. Es decir, ahí están personal de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y de la Armada Argentina, contribuyendo con distintas tareas, sean sanitarias, logísticas, hospitales reubicables. Las Fuerzas Armadas tienen hospitales reubicables que asisten a la fecha, según los requerimientos de distintas jurisdicciones, a contener la demanda de hospitales centrales. Santa Fe, por ejemplo, La Matanza, por ejemplo. Hay hospitales reubicables de las Fuerzas Armadas que asisten a la saturación del sistema propio y evitan así que se mezclen pacientes COVID con pacientes no COVID, ¿no? Bueno, en este contexto es que además el ministro de Defensa, Agustín Rossi, antes de asumir como ministro, logra sancionar la ley en el Congreso de la Nación, que es la ley del Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF. Ni bien asume el ministro ni bien asume Rossi como ministro, el presidente Alberto Fernández se compromete a reglamentar la ley, y eso se promulgó y se reglamentó, y hoy las Fuerzas Armadas Argentinas, por primera vez en la historia, tienen un fondo específico que proviene de la recaudación nacional destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Yo les decía que Argentina no es cualquier país, que es la octava superficie de extensión en el mundo, con un litoral marítimo extenso. Las misiones primarias de las Fuerzas Armadas son la defensa de la soberanía aérea, terrestre y marítima. Para poder cumplir con esa misión primaria que le emana la Constitución Nacional, hay que tener con qué. Entonces, el FONDEF viene a ser un instrumento que contribuye con una previsibilidad para la inversión, la compra de equipamiento y a su vez el retroalimentar e inyectar recursos a el piso de la industria nacional de la defensa, que no es un piso menor lo que tiene la Argentina, con el astillero Tandanor, la fábrica argentina de aviones y la fábrica de fabricaciones militares, constituyen un complejo un aparato industrial para la defensa relativamente importante, que a su vez múltiples pymes a lo largo y ancho del país son proveedores de los elementos, partes, equipamientos que se necesitan. Por lo tanto, el FONDEF también inyecta una cantidad muy importante de recursos hacia la reactivación productiva e industrial del país. Pero además también, teniendo siempre en cuenta, quiero decir, que la industria para la defensa o la industria de la defensa nacional acá y en el resto de los países del mundo tiende a ser industria que es pionera, ¿sí? Que implica procesos de investigación para poder desarrollarlas y después poder implementarlas. Y que eso es un entramado de desarrollos productivos e industriales más que importantes. Solamente para este año se estiman que con el FONDEF va a haber una inversión en equipamiento de las Fuerzas Armadas de 33.000 millones de pesos.
es un presupuesto jamás visto para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Y es además también una inversión que se va a realizar año tras año que permite una planificación acorde al equipamiento necesario de las Fuerzas Armadas y así poder velar por los intereses nacionales, que implican mejores radarizaciones, implica mejor el tema de los pesqueros, de la pesca ilegal, que ahora se ha puesto en los titulares de muchos de los medios. Bueno, para poder vigilar hasta la milla 200 de la zona exclusiva económica argentina, hay que tener con qué. Hay que tener con qué. Entonces, cuando hablamos de invertir para el desarrollo de la industria de la defensa y para tener equipamiento, tiene que ver con esto. Y para que la Argentina puedan tener fuerzas armadas muy bien adiestradas, muy bien formadas, que de por sí lo tienen, o sea, hay algo que se destacan los más de 80.000 hombres y mujeres que conforman las tres fuerzas, es por su altísimo nivel de formación. Y esto es un reconocimiento mundial. Bajo mi área nos toca articular con los cascos azules, que son las misiones de paz que les comentaba antes. Nuestras Fuerzas Armadas son de las más requeridas en el mundo. ¿Saben por qué? Los contingentes argentinos, los observadores argentinos, ¿saben por qué? Por su altísimo nivel de formación, por su altísimo nivel de conducta y por su altísimo nivel de profesionalismo. Pero además también son, por una cuestión etaria, Fuerzas Armadas formadas en democracia. Por lo tanto, el apego y el respeto de la democracia es contundente. Digo esto para ir despojándonos de muchos de los temas del pasado que tanto daño perjudicaron a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y a nuestro pueblo. Y la pandemia, mediante todo el despliegue de operaciones que se han realizado mediante la Operación General Manuel Belgrano, ha también demostrado una característica solidaria de nuestras Fuerzas Armadas para con nuestro pueblo. Son de las agencias mejores ponderadas por el pueblo argentino. Digamos, después de la Agencia Sanitaria de la Salud, viene la Agencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, y eso es algo interesante para el presente y para el futuro de nuestro país. Por lo tanto, en este contexto, ¿qué se hizo? Una inversión muy, muy grande para el aparato productivo, que claramente en nuestra agenda, que es la internacional, juega de lleno, digamos, ¿no? Porque todas los joint ventures, las posibilidades que hay para acordar con otros países que ya tienen desarrollos productivos propios, es fenomenal, y hay un despliegue gigante que lo estamos haciendo con cada uno de nuestros agregados que tenemos desplegados en el mundo, y con toda la comunidad diplomática y militar acreditada acá en el país, con cual tenemos una vasta agenda de cooperación y de trabajo. Y en este contexto de pandemia también las relaciones internacionales jugaron un rol fenomenal, mediante la cooperación que logramos, mediante la gestión y la cooperación internacional, logramos una enorme cantidad de insumos que la Argentina no tenía para hacer frente a la pandemia, sobre todo insumos básicos sanitarios, que nos ayudó a ir poniéndonos de a pie y a tener con qué poder hacer cada uno de estos trabajos de apoyo a la comunidad de asistencia humanitaria. Con Brasil, Paraguay y Uruguay conformamos grupos de trabajo bilaterales específicos para abordar la problemática del COVID, y eso también nos demostró a las claras que en la región se carecía de mecanismos multilaterales para poner en una misma mesa los problemas que tenemos en común. Al haber estado disuelto el Consejo Sudamericano de Defensa, que dependía de la UNASUR, no había mesa alguna para poder sentarnos en un mismo ámbito y plantear desafíos en común. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué nos pidió el ministro Rossi? Que fortaleciéramos los vínculos bilaterales, especialmente con los países del Mercosur, y así lo logramos, y así lo hicimos, y pudimos conformar esquemas de trabajo que de un lado de la frontera y del otro eran absolutamente necesarios con nuestras
fuerzas armadas. Y todo esto para contribuir a la definición de la política de defensa nacional, que se da en este contexto que les decía, de país, de región y de mundo. ¿Y a qué aspira la política y para qué se trabaja en la política de defensa nacional? En una política defensiva, cooperativa y autónoma. ¿Qué significa con defensiva? Que es reactiva, es decir, no jamás va a actuar en función de ser agresiva, sino que va a reaccionar en caso de ser agredida por una fuerza estatal extranjera. Cooperativa, que aspira a cooperar con todas las naciones del mundo con las cuales la Argentina considera estratégicas y con las cuales quieran cooperar con la Argentina, pero además también y especialmente con las naciones de la región. Autónoma, que aspira a consolidar sus niveles de autonomía y no depender. Yo les cuento una cosa. Es imposible concebir a la Argentina sin tener en cuenta a nuestras Islas Malvinas. Imposible. Esta semana se cumplieron, el 14 de junio, los 39 años del fin del conflicto bélico que la Argentina tuvo con el Reino Unido. Desde entonces, desde el fin de la guerra a la fecha, no, desde el fin, es igual, no hubo casi modificaciones a lo que les voy a decir. El Reino Unido ha impuesto ciertos vetos a la posibilidad de que la Argentina incorpore sistemas de armas o equipamiento que ese sistema que la Argentina aspire a incorporar dentro de sus fuerzas tenga un componente inglés. Es decir, ¿qué significa esto? Que si hay un avión X, sea avión de entrenamiento de combate, avión de combate, del que fuere, y tiene un tornillo inglés, Inglaterra tiene un gran desarrollo de su industria, su aparato, es una de las fuerzas armadas más importantes del planeta, digamos, ¿no? Y tiene un aparato productivo de la defensa más que importante. Si tiene un tornillo inglés, le impide la venta a la Argentina. Y esto ha pasado durante los 39 años del fin del conflicto. Y eso ha impedido que la Argentina pueda acceder a distintos tipos de equipamiento y se haya quedado afuera de poder incorporar sistemas de armas acordes, modernas, para cumplir con las misiones primarias que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que es, insisto, velar por la defensa de la soberanía aérea, terrestre y marítima. Ahora, esto es un dato de la realidad. Ahora, la Argentina actúa en esto. Y en este mundo de tensiones, en este mundo de competitividad fuerte, tenemos que hacer valer lo nuestro. Y por eso es importante diversificar nuestras relaciones en búsqueda de alternativas donde el Reino Unido no puede imponer vetos. Y donde además también le digamos al Reino Unido que la Argentina, el único camino que entiende para hacer el ejercicio, para poder hacer el ejercicio de su soberanía sobre las Islas Malvinas, es el diálogo y la paz. Ahora, en las Islas Malvinas, la mitad de la población que hay, más de la mitad de la población que hay, es personal militar de las Fuerzas Armadas británicas. Hay más personal militar de las Fuerzas Armadas británicas que rotan y que están, que los denominados kelpers. Esto es un dato de la realidad. ¿Y ustedes se piensan que la ocupación ilegítima del Reino Unido de las Islas Malvinas es por la autodeterminación de los pueblos? Mentira. Eso es un chamullo del embajador Kent. Y es un chamullo del Foreign Office. A ellos les interesan dos cuestiones centrales: la posición estratégica frente a la Antártida y la posibilidad del monitoreo del Atlántico Sur-Sur con el vínculo natural que hay con el Pacífico.
Antártida y monitoreo. Ahora, las islas son nuestras. Y la Argentina, el reclamo por la soberanía, por el ejercicio soberano de las islas es política de Estado. Por eso yo no puedo entender cómo la principal fuerza opositora que gobernó hasta hace 1 año y medio el país, su presidenta, la presidenta del PRUB, Patricia Bullrich, haya insinuado un chiste de Pfizer por Malvinas. Es inconcebible, inconcebible, antinacional, anti todo, digamos. La posición argentina por las Malvinas, por el reclamo soberano y hacer el ejercicio de nuestra soberanía ahí, es política de Estado, independientemente quién sea el gobierno de turno. Y en este contexto, yo lo que creo que hay que hacer, compañeras y compañeros, en esta enorme dificultad en la que atravesamos, de angustia, de incertidumbres, pero que además también con la llegada de cada vez más vacunas, recuperamos el sendero de volver a la felicidad, a la normalidad. Yo creo que la principal tarea militante que tenemos que hacer son 2 cuestiones centrales. La primera es defender a rajatabla la gestión de gobierno. Defender a nuestro presidente y defender a rajatabla la gestión de gobierno. Estamos haciendo... Nosotros a las 19 horas no apagamos la luz de la oficina y nos vamos a ver Netflix. Esa no es parte de nuestra realidad, ¿eh? Esa no es parte de nuestra realidad. Defender a rajatabla la gestión de gobierno. Y la segunda, a cada compañero, a cada compañera. La unidad es una condición necesaria. La unidad es el camino, es la respuesta más contundente que tiene el campo nacional para hacer frente a los desafíos que impone el mundo que les describía y la región que les describía. Por eso es táctica y estratégica la unidad. A veces duele, porque implica cobijar a todos y a todas. Pero es la respuesta necesaria y la mejor que tenemos. Yo creo que en este contexto lo mejor que podemos hacer, y aún estando en un año electoral, y más aún estando en un año electoral, son esas 2 cuestiones centrales. Defender nuestra gestión y militar fuertemente la unidad. Defender al presidente y defender la unidad de Alberto, de Cristina, de Sergio, que es la que nos lleva a sostener el gran frente que hemos constituido. Bueno, compañeras y compañeros, espero haber sido lo más claro posible, abierto a cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Francisco. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido abarcativo, creo que no ha quedado ningún tema sin tocar de la actualidad política de la región, realmente un cierre que era lo que todos estábamos esperando, que era un poco tus consejos y tus opiniones acerca de cómo seguir transitando esta realidad nacional, que a veces nos duele, pero bueno, sabemos que no podemos permitirnos ni en un solo momento volver a los tiempos oscuros tan recientes que tuvimos, y así como tu día no termina a las 7 de la tarde viendo Netflix, el nuestro tampoco, y nos seguimos sentando y conversando y tratando de juntarnos para ver cómo podemos dar la pelea, como te decía, para no volver a retroceder los casilleros que retrocedimos entre el 2016 y fines del 2019. Ahora tenemos una pregunta de Rodrigo Guelar. Rodrigo. ¿Te escucha, Rodrigo? Bueno, a ver, te la voy a hacer yo. Creo que en parte la contestaste, pero me la mandó por WhatsApp, así que por suerte te la puedo hacer. Pregunta sobre el futuro de la UNASUR y cómo planea el gobierno una nueva estrategia de supervivencia a pesar de los cambios de gobierno. No, la UNASUR está prácticamente desarticulada, producto de los gobiernos
de turno anteriores, en la Argentina producto del gobierno de decisión política, del gobierno Mauricio Macri. Bolsonaro no le dio mucho lugar tampoco, ya hasta incluso Michel Temer no le había dado demasiado lugar a la UNASUR. Chile también, eso se desarticuló. Lo que sí, desde el punto de vista de la política internacional para la defensa, si bien hemos fortalecido los vínculos bilaterales entre esencialmente Argentina y Brasil, donde hay una muy buena agenda. Una de las primeras cosas que le plantea, esto me lo contó el embajador Scioli, las primeras cosas que le plantea el presidente Alberto Fernández a Jair Bolsonaro, el día que hablan por primera vez, es que un buen espacio, un buen ámbito institucional de integración que ha demostrado gran desacierto ha sido la política de defensa de Argentina y de Brasil, digamos, ¿no? El único viaje que hicimos con el ministro Rossi en pandemia, desde el punto de vista internacional, fue a Brasil. Digamos, en eso hay mucha relación. Por lo tanto, fortalecer los vínculos bilaterales. Mi respuesta es fortalecer los vínculos bilaterales, especialmente con los países del sur, para tratar de conformar o aspirar a confirmar un subsistema de defensa regional. Es decir, de tratar de conformar una misma agenda de temas y tratar de darle la mayor institucionalidad posible, no la que uno quiere. Política uno hace lo que puede, no lo que quiere. Posible entre los países de la región. Hay mucho también que tenemos en común con Chile, y después con los cambios de gobierno de turno, nosotros respetamos la voluntad popular. Nosotros con el gobierno de facto de Yáñez no hicimos nada, no reconocimos un gobierno golpista. Esa no es nosotros somos un gobierno democrático. Cuando hubo el golpe en Bolivia, con el gobierno de facto no se trabajó, no se habló. Hoy sí, con la restitución democrática en Bolivia, tenemos relaciones con Arce y articulamos en lo que hace a la defensa, empezamos a retomar los tiempos perdidos que generó el golpe nefasto de Yáñez. No se escucha, Gustavo, ¿eh? Perdón, estaba muteado. Tenemos otra pregunta que un poco intenta desmitificar todos estos dichos que vienen del lado de la oposición y que a veces uno por la vorágine de la vida cotidiana, nosotros no, pero muchos que están desinformados los toman por ciertos. ¿De dónde sale el relato que habla de unas bases militares de China en el sur argentino? ¿Se puede encontrar el origen de eso? ¿De dónde puede haber venido? Sí, en realidad es un observatorio, es decir, es de observación espacial administrada por militares chinos. Ahora, no es una base como muchos han intentado decir, que hay armamento, que hay... No hay nada de eso. Es administrado por militares chinos, dada la ubicación estratégica en Neuquén, de proyección hacia la órbita, y algo parecido tiene la Unión Europea en Mendoza. Creo que hay algo parecido también, tiene una observación de Estados Unidos. Son cosas, no son cuestiones extraordinarias, digamos, no. Es eso, digamos. Y no depende de nosotros, ¿eh? Quiero ser muy claro con eso. Correcto. Bueno, pero está bien que lo aclaraste, que no es una base militar en el sentido más estricto, como decís, con personal, con armas, con todo eso. Lo que quizás... Sí, no es Guantánamo Bay como tiene Estados Unidos en Cuba, digamos, ¿no? Exacto. Puede ser una última pregunta, Francisco, no queremos abusar más de tu tiempo para ya ir cerrando. Pregunta a los compañeros de Misiones. Bueno, tenemos, no sé si sabías, un gran caudal de compañeros misioneros que nos siguen y nos acompañan y trabajan con nosotros codo a codo. ¿Cuál es la manera en que podemos, Misiones, en las demás provincias,
enaltecer los derechos, bueno, de nuestros soldados y por ende que el pueblo vea que el 2 de abril no es solo un día más, sino que seamos parte de la verdadera reivindicación, bueno, y pide un plan para recuperar y reivindicar. Hablaste del diálogo, pero aquí lo que pregunta el compañero es cómo podemos seguir enalteciendo los derechos de nuestros soldados y que el pueblo no se acuerde solamente del conflicto bélico de Malvinas el 2 de abril. Bueno, lo primero es un reconocimiento. Hace 39 años el pueblo argentino no reconoció a quienes volvían de las Malvinas. Fueron escondidos, fue un tema, hablar del conflicto fue un tema tabú. Acá no. Sí, lo que ha propuesto el ministro Rossi desde la perspectiva de la defensa, desde la agenda de la defensa, es de cara a los 40 años hacer todos los días, desde esta semana que se cumplieron los 39 años, hacer todos los días una vigilia permanente para llegar a los 40 años con una agenda muy instalada de la reivindicación hacia los héroes y hacia el reclamo por el ejercicio de la soberanía, ¿no? Y que eso retroalimente claramente nuestra política de Estado. A los veteranos Malvinas hay que reconocerlos. Hubo muchos avances en este año y medio de que estamos acá en el Ministerio por el reconocimiento de algunos que tenían juicios pendientes por sus reconocimientos económicos, pensiones y demás. Hay mucho por seguir haciendo, hay mucho por seguir contando de la historia de Malvinas, hay mucho por seguir reivindicando y creo que tenemos que hacer lo posible para que el Reino Unido se siente en una mesa que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, se sienta a dialogar y que por la vía pacífica sigamos imponiendo lo que consideramos que es justo, porque tarde o temprano va a llegar, va a llegar. Lo que es justo tarde o temprano llega, así que yo creo que hay que seguir haciendo política malvinera. Mirá, y un elemento concreto, que acá está Víctor Roppel, me comprometo a través de Víctor a hacérselo llegar, es que difundamos el mapa bicontinental argentino, donde está claramente se ve claramente cómo está estratégicamente ubicadas nuestras islas y que podamos difundir a cada compañero y a cada compañera, a cada institución. Acá hay un intendente que en su municipio puedan todas las instituciones tener, que es el mapa bicontinental de Argentina, que demuestra el gran país que tenemos y es, creo que útil y práctico y además didáctico a la vez para demostrar lo que es nuestro. Francisco, perdón, dije que era la última y esta próxima te aseguro que va a ser la última, no. Realmente no los compañeros están ávidos de preguntar y no queremos dejar a nadie afuera. El compañero Sandro, que te dio la bienvenida, me dice que le gustaría saber la actualidad acerca del caso de Lara San Juan. ¿Cómo está ese tema hoy en día con un gobierno, un signo político tan diferente como el anterior cuando sucedió esa tragedia? Lo primero que hizo el ministro Rossi, ni bien asumió, fue poner toda la información a disposición que estaba a su alcance a la jueza que seguía el tema, la jueza Áñez creo que es Comodoro Rivadavia. Puso todo esta disposición. Entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el secretario de Estrategia de Asuntos Militares se constituyó el Consejo de Guerra, que determinó las responsabilidades militares a quienes estuvieron involucrados en el tema. Hubo un resarcimiento post-mortem para los 44 familiares, para los 24 tripulantes, que se les ascendió al grado inmediato por decreto, por ley. Hubo un resarcimiento para las familias, hubo una política de acercamiento a los 44 familiares por parte de esta
administración, no como lo hacía la gestión anterior, que les daba las espaldas, que los espiaba, que les hicieron cualquier maldad, cualquier maldad humana, digamos, ¿no? Era muy perversa la administración de Macri, pero muy perversa. Espiaban a los familiares de los tripulantes que murieron. Increíble, pero bueno, lo hicieron. Nosotros claramente tenemos valores distintos, un compromiso distinto y un reconocimiento realmente distinto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ahora sí, te queremos agradecer. Yo te despido y seguramente te vamos a volver a convocar nuevamente. Como te dije en un comienzo, nos gustan mucho los expositores que además de ser expertos en un tema son docentes, como es tu caso. Así que creo que de aquí en un muy corto tiempo volveremos a requerir de tus saberes y para tener una nueva charla. Muchísimas gracias, gracias a todos los que han participado, a los que han enriquecido con sus preguntas este conversatorio, y le paso la palabra a mi compañero Sandro. Bueno, sí, la verdad que Francisco, un libro abierto, muy linda la charla, compañero, y tomando una palabra que dijiste vos a lo último de la gestión perversa de Macri, mañana vamos a tener al compañero, al diputado Leopoldo Moró, que nos va a hablar sobre toda la red de espionaje ilegal que hacía el macrismo, que le hizo tanto mal al país. Así que, bueno, Francisco, agradecerte en nombre de la agrupación Argentina Nace. Y bueno, como siempre hacemos, Pablo te deja un gran saludo, no se pudo conectar. Como siempre hacemos, le voy a dar la palabra al intendente de Hermoso Campo para que te despida. Así que, Nicolás Requena. Bueno, creo que ha sido una charla muy buena la que nos dio el licenciado Francisco Cafiero. Ha llenado la expectativa con creces, sabemos de su capacidad y su descendencia, ¿no? Yo he compartido, creo que era su abuelo, Antonio Cafiero, ¿no es cierto? ¿Era el abuelo? Sí. Sí, mi abuelo. ¿Eh? Mi abuelo, Y, sí. Sí. Y en varias oportunidades, incluso en la despedida del escribano Dolindo Felipe Vittel, que fue una leyenda del Chaco y que ha sido uno de los hombres más importantes del peronismo a nivel nacional en su momento. En su fallecimiento, él fue quien se encargó en Resistencia, en la capital de nuestra provincia, de despedirlo. No quería recordarlo porque sabemos que viene de ahí, así que tiene una formación excepcional. Agradecer, y creo que ha sido el agrado de todos, así que próximamente seguramente vamos a estar escuchando otras charlas de Francisco que son muy didácticas y muy claras para que todos vamos a entender más allá del conocimiento que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Un aplauso para el expositor. Gracias a ustedes, compañeras y compañeros. Éxitos y cuídense, ¿eh? Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Bueno, mañana, muchachos, los esperamos todos a las 18:30. Vamos a estar con el diputado nacional Leopoldo Moró, donde nos va a hablar sobre la red de espionaje ilegal del macrismo. Y la semana que viene tenemos plato fuerte, tenemos al embajador Domingo Pepo, embajador argentino en Paraguay, que nos va a hablar sobre la hidrovía. Y el domingo tenemos un compañero que quiero mucho, que es el compañero Martín García, es director de TELAM durante el año 2010 y 2012. Así que bueno, a seguir militando, de la casa, a cuidarse, cuídense, hace frío y este virus maldito que no se va, pero bueno, como decía Francisco, la campaña de vacunación viene avanzando y ya pronto creo que vamos a poder volver a la normalidad que todos queremos, anhelamos y ansiamos. Así que bueno, abrazo peronista para todos los compañeros de todas las regiones que hoy se han comunicado, se han conectado, y nos estaremos viendo mañana. Un abrazo, compañeros. Gracias por estar. Nos vemos, chicos. Gracias. Cuídense mucho. Chao, gracias. Un abrazo de Misiones, compañero. Gracias. Gracias. Saludos para el compañero Nico Requena, que lo tengo muy lejos.